Política y fe, vista de otra manera. A Monseñor Álvarez le pasó lo mismo que a Monseñor Romero de parte de la derecha. No es cierto, no es cierto. Número uno, en primer lugar, Monseñor Romero era un hombre comprometido con el pueblo. A Monseñor Romero no lo acusaron, por supuesto. Lo acusaron de subversivo, desestabilizador, etcétera, etcétera. Pero no lo sometieron a la justicia de aquella época. Su ejecución fue una ejecución sumaria. Él fue asesinado por la derecha, por los escuadrones de la muerte de aquel entonces. Monseñor Álvarez no solo no ha sido asesinado, no ha sido ejecutado sumariamente por la derecha escuadronera. La fiscalía presentó cargos, que ya los vamos a ver más adelante, en contra de Monseñor Álvarez, porque él estaba utilizando todo el aparato mediático que tenía bajo su responsabilidad en Matagalpa, cerca de 4 o 5 radios, para difundir mensajes de odio, mensajes de confrontación, ataques permanentes al gobierno, y no hay problema que lo ataque. No hay problema que lo ataque. El asunto es que era una clara apología del delito. Este tipo nunca aprendió a callarse. Nunca aprendió a contener esa boca floja que tiene y que lo ha metido en varios problemas. En algún tiempo pasado, cuando él era un periodista de verdad, no la cloaca parlante en la que hoy se ha convertido, defendiendo causas indefendibles. Al que le pegaron un balazo en la sien con la derecha o con la izquierda, le vale con qué mano le volaron los sesos. El resultado siempre es el mismo, es un crimen. El encarcelamiento de Monseñor Álvarez a 26 años, como el asesinato de Monseñor Romero, son actos salvajes de almas despiadadas cuyos objetivos son incompatibles con una sociedad democrática. El enjuiciamiento de Monseñor Álvarez, ocurrido en tribunales sesgados por la ideología sandinista, es casi como pegarle un tiro en el corazón a Monseñor. 26 años de cárcel son, en estas circunstancias, tan canallas como la bala que cegó la vida de Monseñor Romero. Pero yo creo que sí, que el accionar tan fuerte que tenían ha sido golpeado. Pero esto deja un vacío en las comunidades, en los barrios. Que voy a utilizar el nombre del Señor lo menos posible. En el caso del pastor Vega, es como querer tocar el cielo con las manos sucias. El caso del pastor Vega es un caso típico. Este es un pastor de orientación cristiana evangélica que se ha metido a opinar sobre política. Hasta ahí, todo bien, es válido. No por nada, este programa se llama Fe y Política. Creemos firmemente que la política es una función social sin la cual ninguna sociedad puede vivir y gobernar a sí misma. Porque así lo creemos. Eso sí, que sí debemos hacer política. Esa política debe ir acompañada de fe. Buena fe y fe en las personas y en el futuro. Y sobre todo, de principios morales que permitan que el accionar político pueda generar frutos positivos y no basura como la que generaron hasta el 2019 partidos políticos que dándose golpes de pecho y persinándose pretendieron de múltiples formas hacernos creer que eran buenas personas, cuando en realidad resultaron ser bastante viles y más cerca del demonio que del mismo Cristo. Nuestro tema de hoy, el tema con el pastor Vega, es que este pastor navega con bandera de cristiano, pero en el fondo de su corazón siempre ha enarbolado una bandera roja. Claro, él no lo admite ahora, tampoco lo admitió en el pasado, o tal vez sí, pero eso no me importa. La situación más que obvia es que este pastorcito esté defendiendo un pasado nefasto, con partidos nefastos y un Estado de Derecho que solo él vivió, nadie más. Es más, nunca existió lo que él defiende.
Y saben que aquí en Los Ángeles, aquí está un francotirador para ustedes, loco. Gracias, viejo. Eso me llega. Y saben que aquí en Los Ángeles, aquí está un francotirador para ustedes, loco. Gracias, viejo. Eso me llega. Considero que estar aplaudiendo este tipo de acciones va más allá. Una cosa, señor Méndez, es que tengamos diferencias políticas, que eso es normal. Podemos pensar diferentes, podemos creer en cosas diferentes, pero en lo que no podemos permitir es que abiertamente se diga y se aplauda a alguien que se ofrece como un asesino. La pregunta es ¿por qué? Porque de otra manera ellos no tendrían ninguna oportunidad, pero ni remota, en ganar una elección por medio del voto. De eso estoy en un 100% seguro que no sucederá. Pero sí condeno de manera enérgica que no se condene, o por lo menos que se censure. No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Se le ha olvidado que lo más importante no son los pobres angelitos de Petro, o sea, los pandilleros. Eso no realmente es lo importante, señor Petro. Lo más importante es su pueblo, el de Colombia. Cada uno de ellos, que al parecer a usted se les olvidó que son más importantes que la vida de unos asesinos que como salvadoreños los conocemos bastante bien. Y sí, tiene razón. Sabemos que una cárcel no es una universidad. Toda la razón. Pero esa cárcel es como las neuronas que no tienes. Porque cuando aparece una es tan importante que nos da la tranquilidad y la paz en saber que ya no habrán más muertes en El Salvador. Cosas que usted no puede decir, señor Petro. La diferencia es que nosotros ya tenemos una cárcel y que está cumpliendo con sus objetivos. En cambio, usted, seguimos esperando que le brote una neurona. Más allá de que pueda ser la cárcel más grande de América, su mérito es altísimo nivel de paz y tranquilidad que su existencia realmente significa. Una gran cárcel para una megapaz. Esta es la historia de la SECOT, que muchos ya llaman la Big A salvadoreña o la Mega Alcatraz, pero nosotros combinaremos todo y le nombraremos la SECOTRAS. Este centro carcelario en El Salvador, que nace por la necesidad de llevar sosiego a los salvadoreños, ya que cuentan con sus primeros 2,000 inquilinos. Ha sido realmente un recorrido muy largo para los salvadoreños. Ha sido una jornada de por lo menos 20 años de vivir en la zozobra.
Por un lado, este pueblo que ha sufrido por encontrarse en fuego cruzado esperó por más de 2 décadas hasta que llegase un milagro. Alguien que pudiese ayudar a entender por qué estaba bajo el ataque de 2 bandos. Por un lado, los gobiernos del FMLN y Arena, que negociaron jugosos tratos con las maras para votos y regalías de todas las extorsiones y robos que se llevaban a cabo. Nadie lo puede creer. Nadie podría creer ese nivel de traición, pero realmente así fue. Por el otro bando, 2 pandillas que no únicamente extorsionaron al pueblo, sino que también lo masacraron. Esa es la palabra clave. Masacraron al pueblo. Incendiaron buses con los pasajeros dentro. Descabezaron, desmembraron, quemaron viva, enterraron viva a cientos de miles de jóvenes, ancianos, mujeres. Es decir, cualquier película de horror que hayan visto es un chiste comparado con lo que en El Salvador llegó a convertirse. Y se los digo yo, que lo vi y lo viví en carne propia. El Salvador fue el país más violento del mundo. Eso era, y en eso se convirtió en mano de esos malditos. Y quiero disculparme porque ya no quiero usar más ese lenguaje, pero es la verdad. Eso eran, esos son, esa es la realidad, sin engaños. Pueden constatarlo en cualquier medio decente en los pasados 20 años atrás. Secotras tiene la capacidad para 40,000 presos. Estos presos se han estado matándose unos a otros en cárceles hechas para 800 personas, para 1,000 reclusos. En ellas han estado guardados y ahí deben quedarse. Ahí o en el Secot, o sea, en Secotras. La mera verdad es que a nadie de nosotros nos importa. Eso es la verdad. Donde estén, con tal de que paguen su pena, a nadie más le importa. Son asesinos despiadados, son extorsionadores, violadores, drogadictos y vendedores de droga. La hora llegó. Fríos barrotes de metal y muros de más de 11 metros de altura los saludan y les dan la bienvenida. No espero ni el 1% de lo que deberían de sufrir, pero complace y tranquiliza al pueblo saber que están encerrados en ese lugar y no hay forma de salir de ahí. Deben pagar y deben pagar crímenes atroces e indecibles. Bienvenidos al resto de sus días helados y fríos. Bienvenidos a Secotras. No puedo criticar a Petro cuando este, a su vez, critica al presidente derechista autoritario de El Salvador, señor Bukele, y le dice que su nueva, recientemente inaugurada prisión es verdaderamente dantesca. En este punto estoy de acuerdo con Petro. Esas imágenes son chocantes, son inhumanas, son subhumanas. En El Salvador de Bukele, y a mí nunca me gustó este presidente, aunque sea de derechas. Señor Jaime Bailey, en relación a su opinión, iré paso a paso para darle una respuesta sustentada y no una simple opinión personal a la que todos tenemos derecho gracias a lo que llamamos libertad de expresión. Pero una cosa es opinar en situaciones en las que no estamos de acuerdo y otra cosa es afirmar de manera categórica que el presidente Bukele es un autoritario y derechista. Empecemos por aquí. Señor Bailey, el gran problema de usted y de muchos periodistas sesgados es que su mentalidad o es de derecha o es de izquierda. ¿Por qué razón tenemos que ser de un bando o de otro? Se ha demostrado que en los últimos 40 años ambos modelos no funcionan y la vida de muchos seres humanos se pasan esperando a aquellos
que hablan de libre mercado y democracia, pero que se llevan consigo a la pobreza y son los que asesinan de una manera muy lenta al pueblo, porque vales por lo que tienes, no por lo que eres. Las derechas, a las que usted apoya, señor Bailey, también tienen la culpa de lo que realmente está pasando en el mundo. Y aunque hablen de paz o democracia y esas cosas que se escuchan muy bonitas, pero imponen su voluntad por la fuerza, y no solo por la fuerza, sino también por la fuerza del dinero. Podemos estar o no de acuerdo con muchos de sus modelos, donde impera el bien colectivo, donde se intenta resolver problemas que a nuestros países tienen y algunas otras cosas más. Pero lamentablemente, la forma en la que ustedes, la derecha, intentan resolver nuestros problemas a base de dinero, pensando siempre en el negocio y sucumbiendo a los valores humanos que son principios eternos como la dignidad humana y la vida, valen el precio que ustedes ponen a cada uno de nosotros. Estos son los primeros 2.000 supuestos pandilleros. Estos son los primeros 2.000 supuestos pandilleros. Estos son los primeros 2.000 supuestos pandilleros trasladados al centro de confinamiento del terrorismo, declarado por el gobierno como la cárcel más grande del continente. Estos medios de comunicación tradicionales como Telemundo, primero lanzan la piedra y luego esconden la mano. Es un acto de manipulación de masas bastante vulgar y patán. Jugar con el lenguaje de esta forma, así lo han hecho y así han construido su verdad, que no siempre se asemeja a la verdad. Está más que claro que para estos profesionales de las comunicaciones, que todo manejo noticioso comprende un punto de vista, un enfoque. Pero hay enfoque de enfoques. Es más, hay enfoques que son en realidad desenfoques, porque cuando adrede metemos términos que no vienen al caso, lo que ha hecho el medio de comunicación es abusar de la estrategia textual. No voy a entrar en temas duros, pero quiero dejar constancia de cómo estos medios tradicionales, los mismos de siempre, atropellan nuestra visión de las cosas, introduciendo palabras que, como dije, no vienen al caso. El problema en cuestión y del por qué estoy diciendo todas estas cosas sobre Telemundo tiene que ver con la manera en la que ellos trasladaron al público la noticia sobre los primeros 2.000 reclusos en Secotras, a la cual en este canal la hemos denominado con ese nombre, que es la madre de todas las cárceles. El nombre de la cárcel nos da igual. Es el hecho de cómo abordaron la noticia lo que realmente incomoda. Señores de Telemundo, en esa nota reciente hacen un uso de esa palabra, que parece una palabrita, inocente por cierto, y que cualquiera diría que eso no hace ningún daño. Para los que conocemos de cómo se abordan los hechos y de cómo se construye opinión, déjenme decirles que no es así. Ni es una palabrita inocente y además deja mucho que desear el tratamiento de un hecho tan serio y que ha traído tanta paz a El Salvador de una forma tan tergiversada. En el fondo, es una falta de respeto para el pueblo salvadoreño. ¿Cuál es esa palabrita en cuestión? La palabrita en cuestión es supuestos. Claro. Supuestos mareros. ¿Cómo que supuestos mareros, señores de Telemundo? Supuestos. Están tatuados hasta los ojos, dicen por todos lados de sus cuerpos Mara 18 y Mara MS. ¿De dónde que supuestos? Esta palabrita simple pero poderosa lo que hace es poner en tela de juicio la imagen del gobierno, y ese era el objetivo final, señores de Telemundo, desprestigiar a un gobierno y faltarle el respeto a los salvadoreños.
Cuando ya tenés a Héctor Silva Ábalos escribiendo en un medio de extrema derecha de reconocido desprestigio, hablando bien de alguien como Claudia Ortiz, definitivamente hay algo turbio que se está cocinando. Es cierto que la nota en cuestión de la que hablamos es de noviembre recién pasado, pero igual hay que poner las barbas en remojo. Después de todo, la importancia sobre esta nota no radica en la fecha de su publicación, sino en quiénes son sus autores. Héctor Silva Ábalos abiertamente ha reconocido que ha sido pagado por personalidades oscuras y millonarias de la política salvadoreña que tienen intenciones poco respetables. Estas personalidades que financiaban a Héctor Silva específicamente, que tanto hablaba de honor, de honradez, de sus empresas y de ser amigo de embajadores y miembros prominentes de organismos internacionales, resultó denunciado por el gobierno de los Estados Unidos como corrupto y corruptor. Ahora hablemos de Claudia Ortiz, de esta abogada que desfila en los pasillos de la Asamblea Legislativa como una mujer honesta, luchadora, defensora de los derechos humanos y de los supuestos abusos que han sufrido los angelitos de Dios, los mareros. Porque esos son para Claudia Ortiz. Mareros son Claudia Ortiz. Lo dicen los miles de vecinos, personas que habitan en las colonias donde antes vivían esos individuos que usted defiende bajo el manto y el discurso para ese porcentaje que es el margen de error reconocido por el presidente. Si está preso, que pruebe su inocencia. Si está ahí en Mariona o en la Secotras, algo habrá hecho. ¿No se ha puesto a pensar, señora Ortiz, para usted todo es abuso de fuerza, violación de derechos, uso indiscriminado de la fuerza? ¿Dónde estaba usted cuando miles eran masacrados? ¿A dónde? ¿Estaba usted haciendo algo de verdad relevante para terminar con los mareros de la MS-13 y la 18? ¿O estaba haciendo documentos para Funde y con un muy buen salario? Es que ese es el tema con todos ustedes, los que ahora desfilan como defensores de mareros y de ratas, miles de los cuales están en Mariona o en Zacatras o en la mega Secotras, como quiera llamarle. Antes estaban haciendo la farsa de que se preocupaban por el pueblo, pero no hicieron nada relevante para terminar con ese estado de las cosas, o sea, los asesinatos. No, Claudia Ortiz, hacer únicamente documentos no sirve para el que está siendo destripado y cortado en pedazos. Por más leguleyadas que usted utilice, la mera verdad es que el presidente Bukele en lo que hace lo respalda el pueblo, a usted no, exceptuando esa insignificante cantidad de votos que sacó para llegar hasta la asamblea. Insignificante en comparación con los votos y poder recibidos por Nuevas Ideas. Podamos hacer política cristiana, podamos hacer política fundamentada en los valores de la ética y de la moral de Cristo, de la ética que nos dejó Jesús en la tierra. Social cristiano, ese es el nombre de la doctrina política que yo profeso, que viene de la doctrina social de la iglesia. Escuchar a Ronald Umaña es el acto de mal gusto de este siglo XXI. A cualquiera que tenga el más mínimo sentido de la decencia, lo único que le puede producir cuando escucha a este señor Ronald Umaña es simplemente asco. Con mucha mayor razón, porque en su boca las palabras cristianos y principios morales no van ni juntas ni sueltas. En la boca de Ronald Umaña, el ser de las mil mañas, la palabra Dios, cristiano, principios de la iglesia simplemente no van.
no casan. No se puede unir el infierno y el cielo. Eso no se puede, señor Umaña. Usted tuvo la oportunidad de demostrar no una vez, no 2 veces, ni 3 ni 4. Usted tuvo un periodo y mucho más que eso. Fueron años. Fue más de una década, señor Umaña, para arrepentirse y alinearse con los principios que la doctrina de la Iglesia impone a todo aquel cristiano de verdad que quiera hacer política. No como usted, que se quiso disfrazar de cristiano. ¿Usted cree que ya se nos olvidó que usted era el manipulador por excelencia? ¿Usted de verdad cree que se nos olvidó que desde la década de los 90 ya se le acusaba a usted y con pruebas fehacientes de sus fechorías y maldades, aún dentro de su partido, para poder obtener beneficios personales? Digo acusar por no decir insultar. Usted fue el responsable directo del descalabro de su partido y decidió en aquel entonces dar un golpe de estado a la dirigencia que reclamaba, y con justo derecho, la secretaría del PDC que usted usurpó. Señor Umaña, usted ni es demócrata cristiano, ni mucho menos social cristiano. Usted lo que es un vividor, un gañán, un ser indeseable cuyos frutos son no únicamente venenosos, sino también son nefastos. Ha logrado reducir la delincuencia que parecía indomable, que por ello se enfrenta valientemente a grandes poderes económicos llenos de malicia, y que al mismo tiempo se muestra sensato y cercano a su pueblo. ¿Es Nayib Bukele un Donald Trump centroamericano, o se parece más a una suerte de Pinochet del siglo XXI? ¿Será por el contrario otra variante del populismo que cultiva su amigo Andrés Manuel López Obrador? Permíteme decirte que nada de esto es verdad. Su pasado es un misterio absoluto, más impenetrable que el de cualquier otro político. Y esto tiene una buena razón. Prácticamente nadie sabe quién es realmente Nayib Bukele, de dónde viene y para quién juega. Y los pocos que sí lo saben no están dispuestos a contarlo porque no les conviene en absoluto. Aquí vamos de nuevo, con la daga en la mano, pero no contra molinos de viento. Vamos contra la mentira, las medias verdades que son mentiras a medias o mentiras completas, dependiendo del contexto y del texto. Henos aquí, parados y estupefactos. Estamos aquí, viendo un documental que se supone que es una investigación periodística y que trata sobre la vida de nuestro presidente Nayib Bukele, en la cual los primeros 45 minutos en las que se vierten serias acusaciones contra el abuelo del presidente Bukele, no hay una sola fuente más que una página sucia con los nombres de los Bukele. ¡Qué cosas maravillosas! Este debe ser el nuevo periodismo que o son los cuentos de las 1001 noche, o es aquel periodismo que habla de posverdad, el que habla de guerra cognoscitiva, este tipo de periodismo que trasciende la libertad de expresión y raya una guerra psicológica de mentiras. Este tipo de periodismo es la nueva punta de lanza que podemos de facto a escala global para reafirmar su hegemonía. Este no es periodismo moraz. Esto es otra cosa. Como a los salvadoreños, este tipo de jueguitos nos tiene hasta los porque hemos sido manipulados por periodistas buenos y malos, inclusive hasta premios María Mols Cabot de la Universidad de Columbia, máxima estrella televisiva y otros galardones en prensa nacional. Que es un hijo de la gran puta, que es una escoria humana, que tiene el país en este momento en las peores circunstancias que hay. La gente lo está pasando muy mal porque con el mínimo de Colombia no se puede vivir, y tiene la gente dislocada saliendo de su país a buscarse un futuro por otros países, arriesgando sus vidas y a pasar necesidades hasta ubicarse en otro país.
En el caso del actual presidente de Colombia, parece que no solo necesita un sol como Nayib Bukele para poder brillar, sino que también necesita un buen equipo de asesores que le digan a él que él es el presidente de Colombia y no de El Salvador. Y sí, yo lo sé, a él le gusta ser el centro de atención, pues le daré un consejo: esfuércese haciendo lo correcto para sus electores y para los más de 50 millones de colombianos, y no solo los que viven en Colombia, a todos los que por una razón u otra tuvieron que salir de Colombia. Que le guste o no, señor Gustavo Petro, siguen siendo colombianos. Y si tanto le da la gana de decir que Colombia es un país democrático, ¿por qué razón no le dice lo mismo a Daniel Ortega, donde lo democrático es una palabra que en Nicaragua la han borrado hasta del diccionario? ¿Es que acaso ahí no cuenta? ¿O es solo a aquellos a los cuales usted le tiene envidia? Bien dice el famoso dicho, que chucho no come chucho, y si come, no come mucho. ¿Por qué, señor presidente Gustavo Petro, quiere crear cortinas de humo cuando en Colombia se le acusa de múltiples situaciones? ¿O es que dentro de su poca autoestima que ya posee, su ego es tocado porque en Colombia hablan más de un presidente que vive a más de 1900 kilómetros de distancia que de usted, que es su propio presidente? Le duele porque los colombianos piden al presidente Bukele como su presidente y le tienen más cariño a él que a usted. Y es que Estados Unidos en su momento pide la extradición de 18 líderes pandilleros, los cuales Bukele se niega a extraditar, incluso los libera y los protege. Por eso se habla más de una transición de mando. No es el final de la Mara Salvatrucha, las pandillas van a seguir existiendo, solo que ahora hay un nuevo liderazgo o hay un nuevo jefe, que muchos dicen que pues ese nuevo liderazgo está en manos del bukelismo, es una suerte de mafia incrustada ya en las altas esferas del Estado. Ciertamente ha habido investigaciones. Ciertamente algunos gobiernos han hecho declaraciones sobre el presidente Nayib Bukele. No lo ignoramos. Estos gobiernos se encargan de hacerlo saber a los cuatro vientos. Ojalá así publicaran las cosas que ellos mismos hacen, los crímenes de guerra y políticos que ellos llevan a cabo en otras latitudes, y que en algún momento de la guerra civil de El Salvador también se dieron en nuestro suelo patrio con el aval de ellos. Es oportuno hacer saber a nuestros amigos y amigas que nos siguen en este canal que existen múltiples libros que versan de cómo, cuándo, dónde, quiénes y por qué estos gobiernos y las instituciones encargadas de distorsionar verdades hacen lo que hacen. Son famosos sus guiones para golpes de estado y revoluciones de color. Son famosos sus guiones para desprestigiar a personas y personalidades, especialmente cuando estas son políticos que salen siempre de la basinica y no bajan la cabeza para rendir pleitesía a los amos de las metrópolis. Tanta gente que vive un viacrucis interminable, un país que parece lo que no es. Cuando menciona a Monseñor Rosa Chávez que piensa en el viacrucis de tanta gente en un país que parece lo que no es, pues si aplicamos esa misma analogía un par de años atrás, teníamos un verdadero país donde realmente existía un verdadero viacrucis, donde Cristo moría en cada madre que lloraba o esposa la pérdida de un hijo o esposo. Ahí éramos un país en el cual nuestros excelentísimos y honradísimos asilados expresidentes nicaragüenses decían que estábamos en camino hacia el desarrollo y un nuevo El Salvador. Los 25 muertos al día, Monseñor Rosa Chávez, para usted no era un viacrucis. ¿Qué país teníamos? Que ante el mundo vendíamos discursos de prosperidad y desarrollo, pero para ustedes, ¿o ya se le olvidó quién era su hermano Hernán Rosa Chávez?
Por si no se recuerda, fue el ex ministro de Medio Ambiente en tiempos del FMLN y, por cierto, acusado también de recibir sobresueldos y que fue citado a una comisión que nunca se presentó. Ese es el gran problema de la solvencia moral. En su caso, cardenal, cuando habla de política, cuando tiene una cola que le pise, porque como salvadoreños nunca sabremos si él llegó ahí por una capacidad profesional e intelectual o simplemente llegó porque era su hermano y con eso pagaba las dádivas de su silencio, en un gobierno que fue nefasto de principio a fin. No confunda, cardenal Rosa Chávez. El verdadero viacrucis lo pasaba el pueblo, no la gente del buen vivir. Así es que lo que queremos también que haya elecciones para elegir nueva junta directiva del instituto, porque los que están allí están vendidos al régimen. Vamos a sacar. Y si no salen, los vamos a sacar como sea. Así es que lo que queremos es que lo más pronto posible hayan elecciones. Si no se cumplen nuestras demandas y nuestras exigencias, entonces vamos a las fronteras. Decir que el resto de la sociedad salvadoreña la tienen hasta la coronilla es poco. Desmovilizados del ejército y excombatientes de la guerrilla, por años les han dado dinero por hacer nada. Ustedes son la parte más improductiva de la nación. Cualquier deuda que la sociedad tuvo con ustedes, ya basta. Busquen trabajo, dejen de ser parásitos. Ya pasaron 30 años. En esos 30 años les han dado tierras, dinero en efectivo, tratamientos gratis. Cuando fue requerido por lesiones recibidas en el conflicto, en principio, ok, eso estuvo bien, pero ya basta. La ayuda de la sociedad salvadoreña no puede ni debe ser eterna. Al fin y al cabo, por lo menos en las filas del FMLN, la participación en la guerra fue una decisión personal. Nadie los obligó a ir a la guerra. Si alguna vez tuvimos algo que ver con ustedes, eso debe acabarse. El Salvador necesita utilizar sus recursos en otras actividades que sean realmente productivas. Ustedes son lo más improductivo que hay. Con el mayor de los fervores lo canto, pues, así como yo canto el himno nacional, que también es un himno de guerra, que los pandilleros mataban testigos, el gobierno ha matado gente inocente también, pues, y ha protegido este gobierno. Mire, y usted, amigo, el hecho de que tenga más seguridad le ha puesto más billetes en la bolsa, le ha hecho que le alcance más la comida, que la canasta básica le baje de precio, no, vea. Entonces, al final la seguridad no se come, al final la seguridad no se come, al final la seguridad no se come. Estás en el canal Política y Fe. Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. El que nace para burro no necesita presentación. Él solito se da color cuando rebuzna. Por ahí anda el líder de Arena, un señor García Saade, diciendo que la seguridad no se come. Palabras textuales, dichas por él en una entrevista para un canal local en El Salvador. Es cierto, señor García Saade, la seguridad no se come, se vive, se respira y se disfruta. Ella alimenta el espíritu, promueve paz, tranquilidad, y estas condiciones traen consigo inversión, trabajo, dinero, plata, money, ¿me entiende? Por supuesto, usted y su gente no ven bien la paz, la tranquilidad, no ven bien a las familias reunidas, a los vecinos hablándose entre sí. Eso a ustedes no les conviene. A ustedes les conviene el miedo, el sudar sangre, los homicidios, el pánico. ¿Usted de veras cree que no nos acordamos que fue en los gobiernos de Arena cuando este cáncer de las maras y la corrupción que se comió vivo al pueblo salvadoreño se hicieron grandes e inmensos? Fue en los gobiernos de Arena cuando se antepusieron los intereses de los dueños de las agencias de seguridad
a los intereses del pueblo. Era mejor así. Era mejor que existiese un desorden, un caos supuestamente controlado para los negocios de su camarilla de coroneles, mayores, capitanes y capitalistas voraces que no se tentaron el alma cuando tocó decidir si se deshacían de las maras o las dejaban crecer. Si es cierto que la seguridad no se come, ¿cómo fue posible que hicieran tantos negocios a costa del dolor de la gente? Entre empresas de seguridad y venta de armas, ustedes hicieron un negociazo con la sangre de los salvadoreños. Eso y las regalías que las maras también les pasaron por extorsión y demás negocios debajo de la mesa que hicieron con ellos en los pactos famosos. Calladito se mira mejor, señor García Saade. El verdadero dolor suyo y del resto de los tricolor es que en estas elecciones no van a oler ni yeder. Eso los mata. No cabe en sus egos hinchados que un hombre como Bukele haya repasado con ustedes y con sus títulos honoríficos, es decir, de pedigrí. Pero al final lo que cuenta son resultados. Estuvieron 20 años en el gobierno y jamás, escúchelo bien, jamás pudieron hacer ni la mitad de lo que ha hecho Bukele en tan solo 4 años. Y eso que ustedes mismos contaban con los mejores expertos del país. Se llenaban la boca con nombres rimbombantes. Nada valió. Sus gobiernos fueron tan malos o peores que los rojos del FMLN. Yo creo que sí eran peores, porque de aquellos sin estudios y pelados nadie esperaba mayor cosa. Pero de ustedes, familias de apellidos rimbombantes, egresados de las mejores universidades del mundo, todo se esperaba. Pero qué frustración. Señor García Saade, mejor cállese. Conclusión a la que he llegado es que no solo somos un país pobre, es que somos un país de ignorantes, de imbéciles, pero además de gente perversa. Bueno, eso lo dice dentro del marco que le permite expresarse libremente, aunque siendo una persona que en teoría estudió más de 5 años una carrera de jurisprudencia y también manifiesta ser periodista, en teoría, porque en la práctica, para mencionar la palabra ignorante e imbéciles, no se necesita tener un título aparte de las muchas otras cosas que me he percatado que menciona a diario. Pero en fin, entre prestarle atención y hacer avioncitos de papel, me quedo con lo segundo. Ese es el nivel de importancia que esta persona tiene en mí. Las cosas que hay que ver y soportar en El Salvador son dignas de novelas de realismo, pero no mágico, son dignos de pesadillas. Tenemos un faro que ha perdido el rumbo y publica a cuanto imbécil quiere opinar, y digo cuánta torpeza puede ocurrírseles. En el afán de llevar la contraria al gobierno, porque han destruido, según ellos, una gran obra social, o sea, las maras, a estos tipos que se hacen llamar profesionales de la comunicación, como salvadoreños, no nos alcanzaría el vocabulario de la lengua castellana para expresarles a ellos lo que lo tienen. Bien merecidos, pero en resumen, que ustedes también son parte de esa lacra llamada pandillas, y esto dicho de lo más profundo del sentir del pueblo salvadoreño que vivió durante 30 años las consecuencias. Este panfleto digital, El Faro, que más que incómodo se ha vuelto innecesario, raya ya en lo invivible. Es increíble, y subrayo la palabra increíble, que le permitan pulgadas al señor, este que dice que es antropólogo y periodista, el señor Martínez Daguizón, que afirma y está convencido que las maras cumplen un rol social. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas,
desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Por supuesto que cumplen un rol social. Es un rol antisocial, un rol detestable, inaceptable, indiscutible. Simplemente hay que extirpar ese cáncer y aplicar sobre él todo tipo de veneno, no únicamente físico, también mental, gráfico y sobre todo gráfico. Y lo decimos en función de la importancia que los signos tienen para la antropología. No debe quedar vestigio de ellos. Por supuesto que han cumplido un rol. Sí, señor Dawison. Un rol de terror que casi destruyó el tejido de la sociedad, que no encontraba en ningún gobierno una respuesta a sus demandas de exterminar. Escúchese bien, Martínez Dawison. Exterminar ese mal que casi llegó a convertirse en endémico. ¿Cómo clasificarían los antropólogos a la pobre gente que descabezaron? A las niñas violadas, descuartizadas y enterradas en cementerios clandestinos. ¿Cómo? Nosotros, los salvadoreños, sin ser antropólogos, tenemos un término que define a este tipo de sociópatas. Hijo de mil, maldito y asesino. ¡Qué descaro! Y ni siquiera nos los manda a decir. Abiertamente lo afirma y luego lo reafirma en los medios. Pobrecitos, cumplen un rol social. Ni cumplen un rol social porque no son agentes sociales, señor antropólogo. Son agentes antisociales, es decir, contrarios totalmente al sentido de sociedad. Aquel concepto de organización que usted, como antropólogo, sabe que viene de millones de años de evolución, precisamente para superar ese estado de bestialidad y que también comprende acuerdos y contratos sociales. ¿Qué tipo de contratos se puede tener con este tipo de...? No sabemos ni cómo mencionarlos, porque animales no queremos decirlo porque sería insultar a los animales. Pero antropos, hombres y mujeres en el verdadero sentido social, definitivamente no son indeseables. Vamos a las internas y en el nombre de Dios vamos a correr por la reelección. A ver qué tal nos va. Vamos confiando en la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo, a pesar de que no se ven señales de transparencia. No hay garantía para las próximas elecciones. Pero nosotros lo vamos a hacer, vamos a participar como un derecho que tenemos y, por supuesto, volviéndonos una opción para los salvadoreños. Empecemos por pasos, diputada por el partido Arena, Rosy Romero. Para empezar, que usted vaya a las internas de un partido que no tiene candidatos que se presente es fácil. Saber que ganará no con margen, sino por ausencia de participantes, porque nadie en su sano juicio, y digo sano juicio, querrá participar con el partido Arena. Y no se vayan a equivocar, porque solo aquellos que realmente les falta algo así como 5 para el peso, no muy poco, sino que les falta como 1.20 para el peso, pueden querer representar a una institución como Arena, que es más una clica terrorista por todo su historial delictivo que un partido democrático. Su participación en las internas, diputada, no es nada más que un show entre ustedes. Y eso que dije show, por no decir payasada, ya que la última vez recibí reclamos del gremio de payasos por compararlos con ustedes. Pido perdón públicamente a los payasos. No los vuelvo a ofender, comparándolos con Arena. El aspirante a la candidatura presidencial por parte del FMLN, el señor Manuel Flores, mejor conocido en el ambiente político por el Chino Flores, el mismo que dijo que gracias al FMLN fue creado el río Lempa. Aquí vemos el río Lempa, lleno de agua, con un caudal enorme. Aquí vemos esta obra, una obra de los gobiernos del FMLN, un legado para mucha gente. El precandidato presidencial por parte del FMLN manifestó en una entrevista que Cristo jamás va a pasar a la historia. Así como lo escuchó. Es más, lo repetiremos de nuevo. Cristo jamás va a pasar a la historia.
Cristo jamás va a pasar a la historia. Cristo jamás va a pasar a la historia. Cristo jamás va a pasar a la historia. Cristo jamás va a pasar a la historia. ¿Cristo jamás va a pasar a la historia? Sí, así como lo escuchó. Y estas son las cosas por las que principalmente ha nacido este canal, para poder defender a Cristo, el pueblo y la fe. Y este señor, Manuel Flores, parece ser que está llegando a los límites de la demencia. Para el Chino Flores, el FMLN es un partido que sí pasará a la historia, porque es un partido del pueblo. La pregunta es, ¿de qué pueblo está hablando, señor Flores? Que usted no se da cuenta que el pueblo salvadoreño ya experimentó qué es estar gobernado por 10 años con ustedes, que son para mí la clase de partido lacra que es el FMLN. Y perdón por lo de lacra, pero decirle que son lo más parecido al espectro del infierno se queda pequeño con el daño que ustedes causaron al pueblo salvadoreño, y para muchas familias fueron daños totalmente irreversibles. Pero estamos hablando de que los troles, bueno, los youtuberos pagados, porque esos son pagados por el gobierno. Por ejemplo, estaba viendo yo aquí al señor Romeo Lemus. Ese muchacho es un mercenario. Ese baboso no sabe ni de principios, ni de valores, ni de nada. Solo sabe el poderoso don dinero. Es que mira, es bien fácil, debe ser bien recibir pisto por andar criticando, andar siguiéndole una línea. Ese muchacho sí no tiene ningún tipo de valor, ni lo que opina, ni lo que dice, ni nada. O sea, honestamente, Carlitos, nosotros los que estamos aquí en la diáspora, porque le tenemos un poco aprecio a él, pedimos la cabeza de él cuando cambie el gobierno, para ver si es cierto que va a ladrar desde allá, pues. Porque honestamente no nos tiene muy contentos nosotros, porque él no está haciendo las cosas según el que es periodista, pues, ¿verdad? En esta última semana, Romeo Lemus recibió amenazas como las recibimos todos de maneras constantes. Pero la diferencia es quién pidió la cabeza de Romeo Lemus. Nada más y nada menos que el flamante presidente del partido Arena, que a fuerza de ser sinceros, me gustaría preguntarle a un simpatizante de este partido cuál es el ideal que este partido promulga, porque el lema de paz, progreso y libertad como que ya no cuadra, señor Saade. Por otra parte, el periodista Josué Natán Bakis recibió una alerta por parte de la institución más prestigiosa y reconocida de moral intachable, como lo es la Asociación de Periodistas de El Salvador, conocido como la APES. Lo que pasa es, aquí yo creo que ese es el tema, desde mi punto de vista, la apuesta por hacer semejantes niveles de inversión realmente no van con las prioridades país. Yo creo que es importantísimo que nuestros migrantes voten. El problema es que de acuerdo a los estudios que hacemos la comunidad electoral, en el caso de los migrantes, la gente cuando migra vive una nueva realidad. Hay personas en la historia que serán recordadas por múltiples situaciones, unas positivas y otras negativas, y otras que son un poco peculiares. En este caso hablaremos de un caso realmente muy peculiar, que ha pasado más a ser reconocido por aspectos de carácter extraños. Yo como joven y como muchos jóvenes me indigna la actitud que el señor Bukele tiene. ¿Se recuerdan cuando el presidente de la República, cuando él era candidato presidencial, mencionó a un alto funcionario de Casa Presidencial que ya saben que si... Eso, recuérdense, eso mismo. ¿Tú realmente crees que el FMLN va a arriesgar una elección tan importante como la que viene y posiblemente la siguiente por la supuesta llamada de decirle bruja a alguien cuando tienen en Casa Presidencial a alguien que cometió una violación a una menor? Hay quienes dicen que si usted conoce estos casos de este funcionario alto de gobierno que trabaja en Casa Presidencial y que se ha casado con una menor o que tuvo relaciones con una menor, que ¿por qué no lo denuncia? Eugenio, chicas. Yo no lo digo aquí porque no tengo $50,000 para el juicio, entre otras cosas.
Pero en esta oportunidad, este personaje se ha ganado la joya de la corona, el premio máximo al que toda persona dentro de la política puede aspirar. Y me refiero al imbécil de oro. El señor Eugenio Chicas, en sus más recientes declaraciones sobre la diáspora, dijo lo siguiente. Por lo tanto, yo creo, ¿es una inversión necesaria en nuestros migrantes? Sí lo es, pero pudo haber sido en otra dimensión, con menos recursos y no con esto, porque estamos desperdiciando torpedos. Lo escuchó bien. Para este erudito de la investigación, cuando una persona migra, vive una realidad diferente. Para eso, señor Chicas, no se necesita ser estudiado. Para esa realidad hay que vivirla, y no solo vivirla, sino aguantarse lo que se venga, que puede ser racismo, idioma, discriminación, cosas que ningún ser humano tendría que vivir, pero que lastimosamente pasa más en los países que dicen ser democráticos. Señor Eugenio Chicas, el ser diáspora es más que su simple e idiota estudio. El ser diáspora es la tristeza de dejar la tierra que nos vio nacer, dejar a nuestra familia y nuestros amigos. El ser diáspora es tomar decisiones valientes motivadas por lograr un sueño, o simplemente una escapatoria por la vida misma en una época de guerra, o simplemente en resguardar la vida en la época de las pandillas, las cuales ustedes adiestraron militarmente. El ser diáspora, señor Chicas, casi siempre comienza con una pesadilla y donde hay que acostumbrarse de nuevo a todo. Sí, un nuevo idioma, unas nuevas costumbres, es algo así como si tuviese que morir para poder volver a vivir. Que le permitan a estos señores afines al régimen, afines al gobierno, entrar como Juan por su casa aquí. Dejo con algunas imágenes de toda la gente. Ahí está la plana mayor, youtuber e influencer. Aquí hay delincuentes. Pasado 18 de abril del año 2023 fue un día realmente histórico para la historia moderna de El Salvador. El presidente Ernesto Castro aperturó el Salón Azul, la que algunos años anteriores denominaban la Casa del Pueblo. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esta decisión, porque al final están perdiendo ese monopolio que siempre han tenido. Aquí seguramente los que más pierden son esos mercenarios que han andado vendiéndose con uno y con otro. Esos mercenarios que han vendido ser intermediarios, el lleva y el trae. Pero a pesar de lo que ellos piensen, los cambios en este país no se van a detener. El problema era ¿cuál pueblo? El presidente del órgano legislativo aperturó a los youtubers y creadores de contenido que fueron parte de los medios de comunicación acreditados para cubrir lo que pasa día a día en el Salón Azul. Esto, señores, se llama descentralización de la comunicación. La igualdad de muchos que con sus humildes medios tienen más impacto social que aquellos que por muchos años no supieron reinventarse porque pensaron que la alcancía de los impuestos de los salvadoreños nunca llegaría a su fin. Pero lamento informarles, señores de cualquier medio digital, que ustedes son los blockbusters de la comunicación. Tuvieron su oportunidad de poder reinventarse, a pesar de que muchos de los que dicen ser profesionales con muchos años de universidad ahora se retuercen en su orgullo porque no se han dado cuenta que un par de personas que ellos mismos han manifestado no tener pero ni sexto grado les han dicho desde el silencio, desde la sencillez y desde su forma de expresarse que puede o no gustarle a muchos, pero que al final cumplen con el cometido al que ustedes ya no pueden llegar, que es el corazón y la conciencia de un pueblo que se cansó de ver cómo ustedes
vendieron siempre su dignidad al mejor postor. ¿Cómo ha estado la convocatoria para este día? Bueno, excelente, todavía tenemos tiempo y la marcha ahí no alcanzo a ver a dónde termina, ¿verdad? O sea, está excelente la convocatoria, a diferencia de la del gobierno, ¿va? ¿Sabe cómo se llama la marcha del gobierno? ahuevo.com, porque a huevo han hecho llegar a los pobres trabajadores. A las 5 de la mañana los hicieron ir a firmar y a la mediodía los quieren firmando de nuevo, como que si fueron a trabajar. O sea, por la fuerza están ahí. Aquí estamos porque queremos, por voluntad propia nuestra, por eso hemos venido. El pasado 1 de mayo se celebró en El Salvador, como en muchos países del mundo, el Día Internacional del Trabajo, donde se conmemora a los mártires de Chicago de 1886. Curiosamente, este día en El Salvador es un día de asueto nacional. Algunas personas se lo toman para poder protestar en contra de las injusticias sociales que sufren los trabajadores. ¿Y saben qué? Eso me parece perfecto. Es más, a todos aquellos que protestan por la mejora de las condiciones laborales siempre serán bienvenidas cuando exista una verdadera injusticia laboral. Pero en el caso de El Salvador, estas protestas no tienen ninguna clase de sentido porque se han convertido en proselitismo y propaganda política. Y claro, de brindar un vasto material de memes. Youtubers e influencers. Una cosa es promover el derecho a la comunicación y otra cosa es utilizar a estas personas como instrumentos de propaganda de cara a las elecciones, que es lo que está pasando. Hay dos cosas muy diferentes. Las y los periodistas y los medios de comunicación tienen una trayectoria, hay un método periodístico que lo estudias en la academia, hay un tema de contraste que no necesariamente los mismos youtubers lo manejan. ¿Un periodista puede ser youtuber? Sí. ¿Un youtuber puede ser periodista? No. O si quiere, tal vez tiene que estudiar un poquito más. La famosa diputada de la famosa frase "libérenlo ya, libérenlo ya", cometió una vez más uno de los osos más épicos de la historia de la Asamblea Legislativa al citar una noticia falsa publicada por ¿quién? Sí. ¿O no lo saben? Pero se lo imaginan, ¿verdad? Pero es tan fácil no imaginárselos porque nos tienen tan acostumbrados a siempre quedar como lo que son, unos verdaderos bufones. Periodistas verdaderos que han tenido la valentía de plantarse frente al poder y decir, por ejemplo, que el director de centros penales está ocupando reos, por ejemplo, para construir en un terreno privado. Saben que muchas veces me pregunto cuánta cantidad de noticias pagadas los salvadoreños nos tuvimos que creer y cuántas de ellas fueron cortinas de humo para desviar la atención de otras cosas que eran realmente más importantes. Porque solo aquellos que tenían el dinero tenían la capacidad de poder pagar lo que el pueblo tenía que escuchar y muchas veces creer. Pero ahora, gracias a los avances y a la tecnología, cualquiera puede ejercer la labor de periodista, aunque esto a la presidenta de la APES no le guste y se escuda en una profesión que al ritmo que vamos, si no tienen la capacidad de reinventarse, será una carrera que la universidad será reducida a 1 o 2 materias o como un simple curso de verano. La diputada más carismática y defensora de inocentes de la Asamblea Legislativa, la que por nombre propio se llama Claudia Ortiz, realizó una vez más, y digo una vez más porque no es la primera
Y tampoco creo a este ritmo que será la última vez que ocupe un micrófono, que por cierto es pagado con los impuestos de todos los salvadoreños, la cual dicha diputada lo ocupa a manera de escenario para realizar funciones de circo y darnos ataques de risa de manera constante, de gracia pero también de cólera. La diputada que da más entrevistas que nadie en la vida, menos a esta plataforma, pasa más pendiente que publican sus medios amigos que la realidad de un pueblo que demanda día a día gente seria, no diputados oportunistas que su única labor se enfrascan en buscar problemas que en dar soluciones. Tanto la diputada Claudia Ortiz como la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, viven en el metaverso de un mundo virtual en el cual ellas mismas han creado su propio El Salvador. Estas dos mujeres tienen derecho a vivir en un metaverso. Sí, claro que tienen su derecho, pero no con fondos públicos, ni detrás de una asociación que no estoy seguro si en realidad representan a su gremio, desde luego. Yo, sin ser periodista, llego a la conclusión de que no. Y en relación a la palabra de ambas, le daré una respuesta y unos consejos, como no ser el material de chistes de algunos o material de propaganda de otros. Pero no ustedes, señores del FMLN, designaron 2 de sus diputados para que se reunieran con las pandillas, como lo hizo Arena con Norman Quijano y con Ernesto Mason. Igual. Y eso ya no dependía de mi gobierno. Ya para entonces la tregua había fracasado. La tregua fracasó a finales del 2013, ahí por septiembre, octubre del 2013. Y esas reuniones las tuvieron en el contexto de las elecciones, patrocinadas por el FMLN, avalados por la dirigencia actual, por la dirigencia en ese momento del FMLN. Y ahí están los videos de Benito Lara y de Aristides Valencia, que luego después en el gobierno de Sánchez Serén fueron uno ministro de Seguridad y el otro ministro de Gobernación, reuniéndose con las pandillas. Entonces, a cuenta de que vienen a darse golpes de pecho y ser tan hipócritas de decir que ese proceso, ellos no estaban de acuerdo. Ellos no estaban de acuerdo. Claro que estaban de acuerdo, en la medida en que le traía beneficios electorales. Ignorantes somos todos, señorita Julia Evelyn. La diferencia es que eso se quita estudiando, pero la honradez, la sencillez, la humildad y tener sentido común, esas son cosas que algunos catedráticos que no saben sumar les hace muchísima, pero muchísima falta. Salúdeme por favor de mi parte al padre Tojeira y al padre Oliva. Un señor que se llama Jerry Rice, Jerry A. Rosberg, Jerry A. Rosberg, Jerry A. Rosberg, Jerry A. Rosberg. El 4% de esos 27,000, ayúdenme ahí con una calculadora, ¿verdad? Pero lo que sea, lo que salga, es que economista esto. Ay, qué vergüenza, perdone padre Oliva, perdone que le estoy haciendo quedar aquí en vergüenza a la U. En esos días, revisando las redes sociales, me encontré con este video. Que el pueblo salvadoreño en general es un pueblo, primero, bastante desinformado, que no le gusta leer, que no le gusta analizar, que si lee no comprende, ¿verdad? Y que es bien fácil manipular. O porque Dios así quiso que los salvadoreños no fuéramos inteligentes y que nuestro nivel intelectual esté tan bajo. Bueno, tengo que confesar que yo no quería y me rehusaba a dar respuesta a esta persona porque se encuentra dentro de la carpeta de personas irrelevantes para mí. Y dedicar o hacerle un video o mencionarla se asemeja a lo más que se pueda a realmente perder el tiempo, cuando hay cosas
más interesantes y problemas en el mundo de la cual tenemos que intentar cambiar o contribuir al cambio en la medida que nos sea posible. Pero ¿por qué ahora sí me voy a tomar el tiempo para darle una respuesta a la señorita que al parecer es catedrática de la UCA, y me lo voy a tomar no por las estupideces que ella comenta casi que en cada programa que participa? Le contestaré ahora en específico porque una cosa es meterse con el gobierno, otra cosa es meterse con los youtubers y otra cosa muy diferente es meterse con el pueblo salvadoreño tildándolos de tener bajo coeficiente intelectual. Si su persona, señorita Julia Evelyn, sigue su misma analogía y pensamiento, tan despectivo por cierto, entonces podría decir que todos los alumnos egresados de la Universidad Centroamericana, mejor conocido como la UCA, de la Facultad de Economía, no pueden sumar, tomando en cuenta que usted fue su catedrática. Creo que muchos de ellos no estarán muy contentos con esto, pero es injusto meterlos a todos en el mismo saco cuando sé que no es así. Y como todo en la vida, hay gente buena y gente no tan buena. Luego viene la oposición y después viene usted. Pareciera la de nunca acabar. Hasta yo mismo me digo que aburre ese tema de Mauricio Funes y sus múltiples declaraciones. En estas elecciones del 2024, al FMLN Bukele lo va a enterrar. Bukele lo va a enterrar. Pero también me pregunto, ¿por qué razón este tipo de personas, y me refiero a la gente del FMLN, realmente no han sido o arrestados o encarcelados o como mínimo cancelados como partido político, debido a que el mismo expresidente de la República, en un evidente estado no de sobriedad, sino de ebriedad, pero bien dice el dicho, que los niños y los bolos siempre dicen la verdad. Yo ya no formé parte más del FMLN y no soy actualmente miembro del FMLN. Yo hice referencia a eso por una pregunta de alguien que decía que la tregua había afectado electoralmente al FMLN. No lo afectó, no lo afectó. Si ganó la elección del 2014, la elección que perdió el FMLN fuera del 2019 en forma bochornosa. No, tengan la suficiente valentía y coraje para hacerse cargo de sus errores. Suponete que haya que equilibrar la Asamblea Legislativa. Aquí vamos al otro problema, y es el que está diciendo la población, y lo escucho yo con frecuencia, es decir, ¿por quién va a votar la gente alternativamente? Entonces ahí los institutos políticos en El Salvador, con todo el respeto pues que yo les debo, ¿verdad? No estoy hablando de un argumento ad hominem, sino institucionalmente y digamos y socialmente y políticamente estos institutos son deficientes. Y la deficiencia consiste en dos cosas. Primero, en estar aliados, una parte de ellos, con el poder que está en el gobierno ahorita. Si una parte de los partidos políticos está en acuerdo con el gobierno actual, es imposible que reforme su partido, porque va a actuar en función del poder establecido. Bueno, como lo he dicho una y otra vez, la iglesia y la política no se mezclan, mas sin embargo no pueden estar separadas por muchas razones. Pero en el caso del sacerdote Juan Chopin, solo recordarles que contar las cosas a medias, que es un pecado, que dentro del yo confieso, que lo decimos todos los días en la Eucaristía, y es donde manifestamos que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No me meteré con los primeros tres, porque como pecador que soy y me reconozco como tal, y por eso pido siempre misericordia, porque soy un hombre imperfecto en todos los sentidos. Pero sí voy a hablar del pecado de omisión. Para quien no profese ninguna clase de doctrina de fe, le explicaré de una manera sencilla a qué me refiero. El pecado por omisión consiste en no hacer nada,
por pereza o por dejadez, no haber pronunciado una palabra adecuada o no haber obrado de alguna manera. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque claramente el sacerdote Juan Chopin entra perfectamente en este pecado, porque no solo afirma que así será, sino que se le olvida decir que, por cierto, se le olvide no es más que una estrategia para decir una media verdad, que sabemos que son las peores mentiras de todas. Yo me siento como que soy una más víctima del régimen de excepción. De seguridad. Hoy el miedo es a que te agarre el ejército o la policía. Ya no es a los pandilleros. Sí, hoy a los pandilleros los ha sustituido el ejército y la policía. Entonces, con ese policía asesinado, ellos han hecho un gran escándalo. Este es un gobierno que hace tanta manipulación y con eso pues quiere tener a la gente sometida. Yo esperaría que deroguen el régimen de excepción. El pasado 26 de mayo fueron capturados los asesinos del agente policial Máximo Antonio Vázquez, quien fuera asesinado el pasado 16 de mayo en Nueva Concepción, Chalatenango. En gobiernos pasados, esta vida de este héroe policial hubiese servido nada más para engrosar la larga lista de homicidios que quedaban en la impunidad, porque simplemente a los gobiernos de Arena y el FMLN les daba exactamente lo mismo. Pues señores de la oposición, cueste lo que cueste y valga lo que valga, ustedes eso no les interesa. Aparte de todo esto, a quien nos tiene que importar es a todos los que pagamos impuestos y no viven o han vivido a costa del Estado. Y que todo esto lo haga el gobierno para demostrar todo su poderío militar. A nosotros, en vez de darnos miedo, nos produce otro tipo de sensación. Y claro, ¿cómo no les va a producir miedo si ustedes siempre han visto a los militares como sus enemigos? Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor Fiscal General de la República. Es porque en este momento el Fiscal General se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani. En este momento, la Fiscalía General de la República está ingresando a su mansión en Santa Elena, a su casa en el lago de Coatepeque, a la droguería Santa Lucía e incautando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. Ahí, muchos de nosotros estábamos en un nivel ya de sentimientos encontrados. Porque por fin, después de tanto tiempo, después de tantos muertos, después de tanto daño que se le realizó al pueblo salvadoreño, el capo de capos era por fin, y después de 30 años, se iba a cumplir la famosa frase de campaña del presidente Bukele: devuelvan lo robado. Y la pregunta del $1.000.000 es: ¿quién será el siguiente? Dime qué opinas. Dime cómo te sientes. Cuéntame si ya estás suscrito y si no, suscríbete. Dale click a la campanita y sobre todo, no se te olvide compartir este video. Porque así le diremos al mundo que El Salvador se convertirá en el mejor país del mundo. Señores de Arena, no es venganza, es justicia. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.